Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, buenos días. Es verdad que el concepto fin de semana se diluye un poco en agosto para quienes están de vacaciones, pero entenderán que para el resto conserva toda su pureza, toda su esencia. Es viernes, víspera del primer fin de semana de este mes además, y todo lo que han caído las temperaturas en el norte del país es lo que parece que quieran subir a partir del domingo. Jordi, buenos días. Buenos días, de manera que ante este panorama el consejo es ventilar mucho las viviendas este fin de semana, porque durante las noches la temperatura no bajará tanto como lo ha hecho la pasada noche, empezará a subir un poco por ejemplo en el sur, pero insistimos, ante el calor que vendrá la semana que viene, bajar 1 o 2 grados la temperatura dentro de la vivienda se notará en un fin de semana soleado, viento fuerte especialmente en el nordeste de la península y en Baleares. Por cierto, ahora tormentas fuertes en la isla de Mallorca irán desapareciendo durante la tarde. El fin de semana en general, mucho sol. Hace unas semanas que venimos hablándoles del riesgo de ahogamiento, pero es que las cifras confirman que estamos ante el peor año de los últimos 5. Han muerto ahogadas 249 personas en nuestro país. Es un 12% más con respecto al año pasado, Gillian. Y son 79 más que hace un mes, según la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. La mayor parte de los ahogamientos se han producido en Andalucía, con 38 muertes en lo que va de año. Por detrás está Cataluña, con 37, y luego la Comunidad Valenciana, con 33 ahogamientos, luego Canarias, Galicia y las Islas Baleares. Y mirando esta estadística, el Ayuntamiento de Tarragona ha decidido ampliar el servicio de socorrismo en todas las playas de la ciudad, que se va a alargar 1 hora más ese servicio, hasta las 8 de la tarde. El gran asunto de este viernes aquí en España es Aragón, donde anoche PP y Vox confirmaron la coalición por la que van a gobernar esa autonomía. Han tardado, pero al final el pacto se parece mucho al primero de todos en esta racha desde las elecciones de mayo pasado, el de la Comunidad Valenciana. La ultraderecha tendrá en este caso 2 consejerías, que son Agricultura y Justicia, que además tendrá esta última rango de vicepresidencia. Zaragoza, Ana García Cortés, hola de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora falta que presenten el acuerdo para que conozcamos cuáles son los detalles. Eso es, parece que lo conoceremos a lo largo del día de hoy. Ha costado y casi sobre la campana, solo 20 días de que expirase el plazo, PP y Vox se han puesto de acuerdo aquí en la Comunidad Autónoma de Aragón. Un pacto que garantiza la presidencia del gobierno de la comunidad al popular Jorge Azcón. Pero esta no era su idea. Él quería gobernar en solitario, pero no salían las cuentas porque la ultraderecha lo tenía muy claro desde el primer momento. O formaban parte del Ejecutivo para tomar decisiones o votarían en contra, a pesar de que el PP ya cedió en su día esa presidencia de la Cámara a la ultra Marta Fernández. Las últimas horas, como te puedes imaginar, han sido frenéticas en una negociación, por cierto, a caballo entre Aragón y Madrid, y que termina con 2 consejerías para Vox, una con rango de vicepresidencia. Así pues, asumirán Agricultura y Desarrollo Territorial y también Justicia. En el abierto, si te parece, ampliamos. Ana, hasta luego. Perfecto, hasta luego. Falta ahora que PP y Vox se pongan de acuerdo en Murcia, que ahí la cosa parece bastante más complicada. De momento, han pactado ya en Aragón, en Castilla y León, saben que fue el primer sitio donde se aliaron, en Extremadura, a pesar de que María Guardiola dijo que no lo haría, lo acabó haciendo, y en la Comunidad Valenciana, esto al margen de los más de 100 ayuntamientos. En Ceuta, la dirección del PSOE ha impedido un acuerdo de los socialistas de allí con el Partido Popular. Los socialistas ceutíes han dicho que en la actualidad ni hay ni puede haber un pacto de gobierno con el Partido Popular de Feijóo, un comunicado que llega menos de 24 horas después de que fuentes del propio Partido Socialista no cerrasen la puerta a un gran pacto con el PP en la ciudad autónoma. Además, en Ceuta, por cierto, PP y Vox suman mayoría absoluta. Que está empezando va a ser un día de reacciones nacionales a ese acuerdo en Aragón, acuerdo que llega justo cuando el PP decía que tenía un debate abierto sobre su relación con Vox, a la vista del resultado de las generales del mes pasado de julio. Y eso coincide, David Junquera, buenos días. Buenos días. Coincide con una investidura que al principio vieron, que incluso intentaron, pero que pasados los días en el PP ya admiten, David, que no va a poder ser. Sí, ha sido una semana rara en Génova, con la cúpula tomándose unos días libres pero colgada del teléfono. El puente de mando del PP sigue tratando de mostrarse hiperactivo en pos de una investidura, pero según pasan las horas ven como el objetivo se aleja mientras el PSOE de Sánchez sigue estrechando el cerco. El PP, que empezó la semana con un escaño más por el voto cera, ha recibido alguna bocanada más de oxígeno, la constatación de que Vox en este escenario estéril no se pondría exigente para apoyar a Feijóo y de que Coalición Canaria está dispuesta a ponerse al teléfono, pero a la vez ha tenido que escuchar al mismo Vox decir que los números no cuadran
cuadran, y a UPN que se tiene que dejar de engañar a la gente. Así, los populares han ido mudando de discurso. Han pedido a Sánchez que se siente a negociar. Han dicho que la tradición obliga a que Feijóo gobierne. Han asegurado que otra cosa sería una normalidad democrática y han hecho cuentas que no salen. Así, las voces se dividen entre los que piensan que hay que luchar por una designación real y hacer un intento fallido en la Cámara Baja con un discurso en clave presidencial, y los que creen que solo servirá para remarcar la soledad de Feijóo. De momento, Sastre se impone la primera versión. El PP sigue hablando de anomalía democrática si Sánchez intenta una investidura. ¿Qué va a intentar Guillermo Lerma? Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Esa idea, la de que habrá investidura de Sánchez, tiene ahora mismo los partidos de la izquierda, es la que tienen en la cabeza, tanto el PSOE como Sumar. Explican muy poco de los contactos que mantienen, que por supuesto ya existen. Dicen que no tienen prisa, pero en ese marco hay que entender esta petición que hacía ayer en público Félix Bolaños. Le escuchamos. Comprendo que pueda haber fuerzas políticas que inicien las negociaciones, inicien las conversaciones con posiciones de máximos, muy maximalistas, pero igual que también les digo que lo que tenemos entre manos es tan importante como el futuro de nuestro país y que tampoco se entendería que esas fuerzas políticas se quedaran en posiciones de máximos. Mensaje pensado, Guille, para los independentistas. Sí, sobre todo para Junts per Catalunya, partido al que el ministro no citó expresamente, pero a quien iba dirigido ese mensaje. El PSOE ha aumentado esta semana la presión pública sobre las fuerzas de las que depende la investidura de Sánchez, dejando claro que hay que elegir entre dar una nueva oportunidad a la derecha y a Vox o apoyar un gobierno progresista. En privado, la impresión que trasladan la mayoría de grupos de la izquierda es de que habrá gobierno, hay optimismo en el PSOE y entre las formaciones que conforman Sumar. Nadie se atreve a explicar los detalles de las contrapartidas o de la negociación, se limitan a decir que todo lo que se haga estará dentro del marco autonómico y constitucional, pero tienen claro que a los independentistas no les interesa una repetición electoral. Junts tiene la oportunidad de convertirse en actor clave y decisivo de la legislatura si permite que el gobierno eche a andar. Puigdemont puede volver a recuperar el foco, nos dice un dirigente socialista, y renunciar a eso sería un error político. La ecuación por la que apuestan en los partidos de la izquierda ahora mismo para el desbloqueo es el sí de Coalición Canaria y la abstención de los de Puigdemont. Ahora mismo lo que esperan y lo que quieren es dejar un tiempo para que las distintas fuerzas abran un periodo de reflexión interna. Guille, David, después ampliamos. Hasta luego, gracias. El mapa para entender el mundo. Donald Trump. Look at what's happening. This is a persecution of a political opponent. Que se ha declarado inocente, víctima, decía, de una persecución después de comparecer ante la jueza de Washington, que le leyó los cargos por los que se le acusa en esta tercera imputación, que es la más grave, la que le acusa de haber querido revertir con mentiras el resultado de las últimas elecciones. Regresamos en directo a Washington. Sara Canals, adelante. ¿Qué tal? Sí, 4 delitos de conspiración y obstrucción que, según la Fiscalía, propiciaron el asalto al Capitolio, una insurrección sin precedentes que ayer en Washington muchos tuvieron muy presente. En el exterior del Tribunal Federal, mucha seguridad, muchos periodistas, pero a diferencia de lo que vimos en Manhattan o en Miami, pocas decenas de adeptos y de críticos. Por un lado, disfraces, banderas y eslóganes de Trump 2024 y por el otro, mensajes pidiendo cárcel y justicia. Es el caso, por ejemplo, de Dominic Santana, un cubano-americano de Miami, republicano desencantado y que viajó ayer desde Florida para no perderse esta cita. Le escuchamos. Él empezó en enero 6 una revolución, en mi opinión, aquí al cruzar la calle y tiene sangre en las manos. Y por último, y quizás por la gravedad de esta tercera imputación, ayer Trump no actuó con la pomposidad que vimos en las otras imputaciones, ni baño de masas ni discurso en clave electoral. Se ha limitado a atender a la prensa desde el aeropuerto durante menos de un minuto. Look at what's happening. This is a persecution of a political opponent. Ha denunciado una persecución política y ha dicho que el de ayer fue un día triste para la democracia y para América. Sara, gracias. Gracias. El otro punto de referencia en el mundo es Colombia en esta mañana, donde habrá que estar muy atentos al terremoto que ha provocado esta madrugada el hijo de Gustavo Petro. Ha señalado Nicolás Petro a la Fiscalía que efectivamente hubo ingreso de dichos dineros, también violaciones de los topes electorales y por supuesto... Es la gran noticia en el país porque el hijo mayor del presidente, que está acusado de lavado de dinero, ha confesado que recibió dinero ilegal de un ex narcotraficante.
y ha dicho también que parte de ese dinero fue a la campaña electoral de su padre. Gustavo Petro ha tenido que comparecer de urgencia y hay ahora mismo un gran revuelo político en Colombia, Bayo. Sí, Gustavo Petro cumplirá este próximo lunes su primer año en la presidencia, un aniversario amargo con su primogénito detenido y acusado de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales y confesando, según destacabas y decía ayer la Fiscalía, que parte del dinero que recibió de un exnarco apodado El Hombre Malboro acabó en la campaña electoral de 2022. Habrían superado los topes mínimos permitidos por la ley y una parte de ellos, o sea, de estos dineros, no habrían sido debidamente reportados. De ser cierta, la confesión de Nicolás Petro pondría patas arriba la presidencia de su padre, que ayer mismo se desmarcaba de la acusación negando haber tenido conocimiento de esas donaciones irregulares. Obviamente, si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy. La oposición colombiana en el Congreso pide ya activar un juicio político inédito contra el presidente. Petro ya ha dicho que tiene intención de completar el resto de su mandato hasta 2026. En Portugal, 500.000 de personas ha asistido al primer gran acto del Papa en las Jornadas Mundiales de la Juventud. Francisco ha reivindicado la lucha contra el cambio climático. Información desde Lisboa, Brais Suárez. Eso es, en un multitudinario evento, Francisco pronunció un discurso unificador de una iglesia integradora y en la que cada persona cuenta. Quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías. En la iglesia hay espacio para todos. Para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Así, dejando la puerta abierta a cambios, parecía aludir indirectamente al cierre de la jornada anterior, cuando se reunió con 13 víctimas de abusos sexuales a manos de la Iglesia lusa, que representaban a un colectivo de casi 5.000 niños violados. Entonces, Francisco reconoció que la Iglesia es responsable de los escándalos que minan su reputación, algo que insta a cambiar. Y aunque ese encuentro a puerta cerrada parecía abrir una puerta a la discusión, en la jornada de ayer el problema de la pederastia quedó eclipsado por reivindicaciones de paz y ecológicas, una constante de inconformismo que transmitió a los jóvenes para que sean valientes y se hagan preguntas, literalmente. Los términos medios son una demora en el derrumbe, concluyó. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Ahora Sevilla está ya en prisión el presunto asesino de la chica que murió esta semana en Utrera. Su marido es quien presuntamente la asesinó. Este es el último crimen machista del que hemos tenido constancia. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, el juez ha enviado a prisión al exmarido y supuesto asesino de Erika Vanessa, la joven de 22 años, hallada muerta en Utrera con fuertes golpes en la cabeza. Lo envía a prisión provisional y sin fianza y se irá durante la instrucción cuando decida si le atribuye un delito de homicidio o uno de asesinato. Ángel, de 43 años, fue detenido el lunes cuando lo encontraron escondido en un hostal. La Asociación de Nicaragüenses en Sevilla va a organizar varias actividades este fin de semana en Utrera para recoger unos 6.000 euros, el presupuesto inicial que cubre todo lo necesario para repatriar el cadáver. Hablemos de lo económico, que saben que en estas últimas semanas se concentra en un concepto que son los tipos de interés, tipos que subió, aunque parece que va a dejar de hacerlo la Reserva Federal, lo mismo que el Banco Central Europeo. Bueno, ahora es el Banco de Inglaterra el que ha seguido los pasos de estas últimas instituciones, ha vuelto a subir el precio del dinero y lo ha hecho 1/4 de punto. Allí están ya los tipos de interés en el 5,25%, es el nivel más alto en 15 años y el Banco de Inglaterra ha dejado la puerta abierta hasta que esta no sea la última subida. Su objetivo, dice, es seguir encareciendo el dinero hasta que la inflación caiga al 2%. Ahora allí está rozando el 8%. En España, el Ministerio de Consumo ha expedientado a varias aerolíneas low cost por cobrar por servicios cuando no debía hacerlo. Cobrar, por ejemplo, por el equipaje de mano en cabina o por cargos indebidos a la hora de reservar el billete, y en la lista destacan Ryanair y las multas podrían llegar al 1.000.000 de euros. Información de Edu Hernández. Esta apertura de expediente por parte de Consumo se basa en los extra que cobran estas aerolíneas por el equipaje de mano y por reservar un asiento contiguo para un menor o una persona dependiente. Ryanair y Vueling fueron expedientadas por el gobierno balear tras las denuncias de Facua. A EasyJet y Volotea les abrió el expediente directamente este ejecutivo por su cuenta. Todo se ha trasladado a Consumo para que las sanciones sean mayores. Rubén Sánchez es secretario general de Facua. Así que esperamos celeridad por parte de Consumo en este expediente sancionador y sobre todo invitamos a cualquier consumidor que sufra este fraude
a que reclame, a que denuncie, a que acuda incluso a los tribunales. Por su parte, la Asociación de Líneas Aéreas, en declaraciones a Europa Press, ha dicho que, con el amparo de la normativa europea que reconoce la libertad de fijación tarifaria, esto es legal, mientras Consumo se apoya en el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, que considera como infracción la imposición injustificada de condiciones que supongan un incremento de los precios o los márgenes comerciales. Y si consultamos la Ley de Navegación Aérea, se obliga a las aerolíneas a transportar de manera gratuita el equipaje de mano. En el Reino Unido hay polémica por las vacaciones del primer ministro, Rishi Sunak. Está en Los Ángeles, en Estados Unidos, donde tiene una casa valorada en millones de dólares, lo que ha despertado críticas, sobre todo de la oposición. Vamos pues a Londres, corresponsal Lucas Font. Estas serán las primeras vacaciones de Rishi Sunak en los últimos 4 años, un viaje muy especial según el primer ministro, quien sin embargo no ha conseguido librarse del todo de las críticas. Sunak se quedará en su casa valorada en más de 6 millones de euros en un exclusivo barrio de Santa Mónica, una ciudad costera al oeste de Los Ángeles, algo que ha sido calificado por algunos medios británicos como fuera de lugar y elitista, en un momento de especial dificultad económica para muchas familias afectadas por el aumento del coste de la vida. El hecho de que Sunak sea el primer ministro más rico de la historia moderna del Reino Unido tampoco ha ayudado a calmar a los más críticos, que todavía recuerdan que el actual premier mantuvo la tarjeta de residencia estadounidense hasta 1 año y medio después de ser nombrado ministro de Finanzas en el gobierno británico. Y la lluvia no da tregua en Asia. Solo en Pekín se ha registrado en los últimos días la mayor cantidad de agua acumulada en 140 años. 11 personas han muerto y ahora llega otro tifón a la zona, el mismo que ha llegado a paralizar Japón y que ha provocado olas de más de 12 metros. Desde China informa Adrián Foncillas. Los turistas abarrotaban ayer la terminal de salida del aeropuerto de Okinawa, abierto después de 3 días, pero aún con apenas un puñado de vuelos para dejar la isla. El Kanun ha golpeado Okinawa justo en la temporada de turismo, ha causado 2 muertos y 30 heridos y dejado a 1/3 de las viviendas sin luz, incluidos hospitales. Esta mañana, con el tifón a medio camino entre la costa japonesa y la china, la situación volvía lentamente a la normalidad. Esta, sin embargo, podría ser efímera porque las últimas predicciones aseguran que un sistema de altas presiones en el Pacífico lo empujará de nuevo hacia el suroeste japonés en un giro de 180 grados que salvará a China de recibir el 6º tifón de la temporada. En Pekín, mientras tanto, continúa el cielo encapotado, pero ya sin lluvias, y lo urgente ahora es la limpieza de los destrozos. El tifón Doksuri trajo a la capital las mayores precipitaciones desde que empezaron los registros oficiales, hace 140 años. Precisamente este contraste, porque verán, el Canal de Panamá calcula que sus ingresos van a caer el año que viene 200 millones de dólares y por la sequía. La falta de lluvia ha hecho que el gobierno tuviese que reducir el tránsito diario del canal y eso es lo que va a reducir sus ingresos porque va a caer la actividad comercial. Según el administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, no tienen agua suficiente para poder mantener su actividad normal. En 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir la mesa de análisis en Hoy por Hoy con Carlos Sánchez, con Amanda Mars y con Carlos Navarro Antolín. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.